Vamos a dar libertad a los hermanos del coro para que ellos, hermanos, sean los que entonen la siguiente alabanza. Mientras tanto, nosotros estaremos unidos a ellos, hermanos, glorificando al Señor. Que lo hagamos, hermanos, también, ¿verdad?, en el nombre de Jesucristo. Tomen la libertad, hermanos del coro. Dios los bendiga en su santo y bendito amor. Amén, así sea. Gloria al Señor. Amén. Así sea el canto de nuestros hermanos del coro para la honra y la gloria del Señor. También es nuestro canto, hermanos. Sí, cuando hemos dicho amén o gloria a Cristo, también nuestra alma está unida a nuestros hermanos que están alabando y bendiciendo el nombre santo del Señor. Vamos, iglesia del Señor, a elevar otra oración más. En ella vamos a orar por todo el cuerpo ministerial. Acordémonos que está nuestra hermana Alma Zamora, compañera del ungido del Señor. Dios la bendiga a ella también. Dios le dé, hermanos, mucha salud. Dios la cuide también, hermanos, en el nombre santo del Señor. Es la compañera del apóstol de Jesucristo y ella, hermanos, siempre está a su lado, ¿verdad?, cuidando de él. Que Dios la guarde siempre en el nombre del Señor. También vamos a orar por sus hijos. Dios los bendiga también a ellos en el nombre santo del Señor. Está nuestra hermana Eva. Dios la bendiga también, hermanos, a ella. Ahora su hermano veía por allí un video donde ella también, hermanos, colaboraba o colabora, ¿verdad?, con las hermanas de, hermanos, un comedor, ¿verdad?, en Guadalajara que se pone en los días de la fiesta del mes de agosto. Y ahí también nuestra hermana. Dios la bendiga, hermanos. Dios la siga guardando, ¿verdad? Que Dios la siga fortaleciendo a ella en el nombre santo del Señor. Se acerca una fecha, hermanos, que es también de alegría.
el día que ella, hermanos, cumple un año más de vida. Que Dios la bendiga grandemente, hermanos, en el nombre santo del Señor. Vamos a orar así por toda esta familia, hermanos. Dios la bendiga, Dios la fortalezca siempre en el nombre del Señor. Entre ellos, hermanos, hay hermanos pastores, ¿verdad? Hay hermanos diáconos que todos están sirviendo en la obra del Señor. Que Dios les guarde siempre en el nombre santo del Señor. También vamos a orar por los hermanos del Honorable Consejo de Obispos. Dios los bendiga a ellos en el nombre santo de Jesucristo. Los pastores jurisdiccionales, hermanos, aquí en Costa Rica hay uno que es nuestro hermano Rogelio Rojas. Dios lo bendiga también a él. Están los pastores distritales. Dios los bendiga también en el nombre santo de Jesucristo. Bendiga al Señor a todos los demás ministros, diáconos, encargados, obreros, obreras, batallones, hermanos, que están distribuidos en diferentes lugares en el nombre santo del Señor. Vamos a orar así por todos ellos. En las últimas palabras, dile al Señor también que Él me conceda, hermanos, de su santa ayuda para que en esta mañana Dios nos permita, o Dios permita, hermanos, poder traer a la memoria una vez más o recordar, hermanos, su santa palabra que hemos escuchado en el nombre santo del Señor. Vamos haciendo así la oración por todo, hermanos, el cuerpo ministerial en el nombre santo de Cristo Jesús. Bendito Dios y Padre de Jesucristo, en esta bendita mañana, mi alma también delante de ti, Padre, te doy gracias, Señor, porque me concedes esta bendición, Padre Santo, para rogarte, oh Dios, así en favor de todo, Señor, el cuerpo ministerial que está esparcido por diferentes lugares en toda la faz de la tierra. Bendigas, Padre Santo, así nuestra hermana Alma Zamora. Dios la guarde, la compañera del ungido de Jehová, y la fortalezcas, Padre Santo, en todo momento. Le conceda siempre, Señor, una hermosa salud. Bendiga también, Señor, a los hijos del varón de Dios. Sirven en la obra. Bendiga, Padre Santo, también a todo el cuerpo ministerial que está extendido sobre la faz de la tierra. Y allí les fortalezcas, Padre amoroso, en el nombre santo y glorioso de Jesucristo. Cuídales, oh Padre Santo, conforme tu bondad, conforme tu misericordia, en el nombre santo y glorioso de Cristo el Señor. Así te rogamos, Señor, por la compañera, por los hijos. Nuestro hermano Rogelio aquí en Costa Rica. Bendiga, Señor, a los pastores distritales. Todo, Señor, sea tu bendición en este día. En el nombre de Jesús. Bendiga a su mano. Concédame, Padre Santo. Esperando que nuestra oración, que Dios nos ha permitido elevar, hermanos, en favor de todo el cuerpo ministerial, Dios la haya escuchado. Y más de lo que nosotros hemos rogado, Dios sea siempre concediendo, hermanos, a todos los hermanos que colaboran en la obra del Señor. Hemos oído, hermanos, que en algunos lugares ha sucedido algunos fenómenos naturales, como han sido terremotos, hermanos. En otros lugares han pasado huracanes, hermanos, por los países de las Antillas. Y ahí también en esos lugares hay hermanos sirviendo en la obra del Señor. Que Dios los guarde, ¿verdad? En la última oración vamos a suplicar al Señor también por nuestros hermanos, ¿verdad?, que viven también por allí. Que Dios los guarde, hermanos. Sabemos que hay una oración, hermanos, continua, hermanos, en favor de todos nosotros, ¿verdad? La iglesia del Señor, que es la oración del apóstol de Jesucristo, pero también nosotros, la iglesia, nos unimos a ella, hermanos, para pedir en favor
de nuestros hermanos en diferentes lugares. Bendito sea, hermanos, el nombre santo del Señor. Yo quisiera tomar un verso de la Escritura para iniciar, hermanos, nuestra meditación con la ayuda del Señor, hermanos, en esta bendita mañana. Dice en Romanos, en el capítulo 9, vamos a leer en el verso 11, dice, hermanos, para la gloria del Señor. Pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, para la honra y la gloria del Señor. Les invito a sentarse, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Esperamos que nuestro Dios bendiga, hermanos, su santa palabra y permita primeramente en su hermano, ¿verdad?, la ayuda para que, hermanos, lo que Dios nos permita ir desarrollando a través de nuestro tiempo que estemos aquí reunidos, sea, hermanos, conforme la palabra, la enseñanza que hemos recibido, hermanos, en este tiempo, hermanos, a través de un apóstol de Jesucristo. Bendito sea, hermanos, el nombre santo del Señor. Su hermano quisiera en esta mañana que recordemos, hermanos, el tema acerca de la elección. La elección, hermanos, de los siervos de Dios, su origen, lugar de procedencia, su lugar de procedencia es divino. Viene, hermanos, de parte de Dios. Bendito sea el nombre santo del Señor. La palabra elección, hermanos, viene del verbo elegir, ¿verdad? Que quiere decir, hermanos, escoger o preferir a algo o alguien con un fin, hermanos, o un propósito. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hemos tomado un verso de la Escritura donde, hermanos, en aquel tiempo el apóstol Pablo pues daba testimonio, hermanos, y tomó lo que, hermanos, había sucedido en los días de Isaac, dice nuestro padre, cuando su esposa o compañera, hermanos, Dios le dio hijos. Y dice, hermanos, aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Fíjate bien, no habían, ¿qué cosa? Nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Ya Dios había, hermanos, determinado, antes de
podríamos decir, antes de ellos ser formados en el vientre de su madre. De antes, hermanos, de ellos nacer. De antes, hermanos, de ellos hacer obras. Ya Dios, hermanos, en su voluntad los había, hermanos, escogido. ¿Quién era, hermanos, el que iba a ser su elegido? Bendito sea el nombre santo del Señor. No fue la determinación, hermanos, aquí de su padre, o no fue la determinación, hermanos, de su madre o un familiar. No, hermanos, todo esto provenía ¿de quién? Hermanos, provenía de Dios. Bendito sea el nombre santo, hermanos, del Señor. Decíamos, el tema es la elección de los siervos de Dios. Hermanos, la elección de los siervos de Dios es un acto soberano, es un acto absoluto y soberano y exclusivo de Dios, con el cual distingue a sus enviados. Bendito sea nuestro Dios. Otra vez, la elección es un acto absoluto. A ver, ¿es un acto qué cosa? Absoluto, hermanos. ¿Qué quiere decir absoluto? A ver, ¿qué quiere decir absoluto? Es único. Hermanos, es completamente o total, hermanos, de Dios. Bendito sea el nombre santo del Señor. No interfiere, hermanos, nadie en estas cosas de la elección o en este campo. Es algo exclusivamente, hermanos, decíamos, absoluto y soberano de, hermanos, Dios, con el cual distingue a sus enviados. No es, hermanos, podríamos decir nosotros, las obras que hace el hombre. No, ya es una determinación de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Decíamos, no habían hecho qué cosa, ni bien ni mal. Bendito sea nuestro Dios. Dice, hermanos, también el Espíritu de Dios. Vamos a leer así brevemente en Gálatas 1:15. Sí, hermano. Dios le pague a nuestro hermano. Dice, hermanos, la palabra del Señor, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Bendito sea nuestro Dios.
pensamos nosotros, hermanos? El apóstol dice, pero cuando agradó a Dios. Preguntamos, ¿cuándo fue eso, hermanos? Otra vez, ¿cuándo fue eso, hermanos? ¿En qué momento? A ver, hermanos, ¿en qué momento? Dice la hermana, desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Fíjate bien, hermanos. ¿Antes de qué cosa? De la fundación del mundo. La elección de los siervos de Dios, hermanos, es algo que permanece en el secreto de Dios. ¿O está en el secreto de quién? De Dios. ¿Quién lo puede conocer? ¿Quién lo puede, hermanos, entender? A ver, ¿quién lo puede, hermanos, entender? Es un misterio, hermanos, es un secreto, hermanos, de nuestro Dios. Bendito sea el nombre santo del Señor. Secreto de Dios. Quiere decir, hermanos, que Dios reserva de Dios oculta en sí mismo. Es impenetrable e inaccesible para todas las creaciones. Hermanos, ¿quién puede entender, hermanos, la voluntad de Dios o su propósito o su deseo? No puede el hombre, hermanos. Y como decía el apóstol Pablo, también en una ocasión hablando, hermanos, en Romanos, en el capítulo 11, en el verso 33, oh profundidad de las riquezas y sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Bendito sea el nombre del Señor. Si el hombre, hermanos, por su propia cuenta o voluntad quisiera, hermanos, conocer las cosas de Dios, ¿lo podría lograr por su propia cuenta? No, hermanos. No puede. No puede. Hermanos, y por eso decía el Espíritu de Dios, cuán insondables, que no se puede averiguar o saber, hermanos. Eso es lo que quiere decir insondable, ¿verdad? E inescrutables también son sus caminos. Tampoco puede ver, hermanos, o alcanzar el hombre a comprender por su propia cuenta, hermanos, las cosas de nuestro Dios. No puede. No puede, hermanos, por su propia voluntad. Bendito sea el nombre santo del Señor. Dijimos anteriormente, la elección es un acto absoluto y soberano y exclusivo del Dios con el cual distingue a sus escogidos. Los escogidos de Dios. No interviene, hermanos, en los escogidos de Dios. No interviene, hermanos, ¿qué pudiéramos decir nosotros? El pensamiento, hablando del hombre humanamente. No, hermanos. No es como el hombre en el mundo. Cuando ellos escogen, cuando ellos eligen, hermanos, pues son ellos los que determinan y buscan, hermanos, en el ser humano alguna característica que ellos creen que, hermanos,
tienen para poder ejercer o, hermanos, llevar a cabo un trabajo. ¿Verdad que así lo hace, hermanos, el hombre en el mundo? ¿Qué es lo que busca, hermanos? A ver, ¿qué es lo que busca? Busca alguna cosa que ellos creen. Por ejemplo, algunos dicen, hermanos, en el mundo, un currículum, hermanos, obras, trabajos, lo que aquella persona ha llegado a desempeñar durante algún tiempo, hermanos, ¿verdad? O ha estudiado para ver si luego puede, hermanos, ejercer o desempeñar, hermanos, X trabajo. No así, hermanos, en los siervos de Dios. Bendito sea el nombre santo del Señor. Otra vez, como decía el apóstol Pablo, pero cuando agradó a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. No se refiere cuando ya estaba él en el vientre de su madre. No se refiere, hermanos, cuando él ya había nacido. O luego, hermanos, cuando ya él tenía cierta edad, hermanos, y manifestaba su celo en la parte religiosa. No se refiere, hermanos, a esa parte. Cuando agradó a Dios. Y decíamos anteriormente, hermanos, ¿cuándo fue ese momento? Cuando así Dios lo dispuso. O sintió agrado o gusto. Bendito sea el nombre del Señor. Lo apartó, dice, desde el vientre de mi madre. Hay una versión, hermanos, que dice que Dios lo apartó aún, hermanos, desde antes que yo naciera. Dios me eligió y me llamó por su gracia. Bendito sea el nombre del Señor. A ver, ¿desde antes de qué cosa? Desde que él naciera o se formara en el vientre de su madre, ya Dios lo había elegido y me llamó por su gracia. Bendito sea, hermanos, el nombre santo del Señor. Dice, hermanos, también en el libro de Jeremías, vamos a recordar en el capítulo 1, en el verso 5, para la honra y la gloria del Señor. Vamos a leer desde el verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor, Jehová, he aquí que no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande, para la honra y la gloria santa del Señor. Vemos, hermanos, lo que el profeta Jeremías habla acerca, hermanos, de su elección y llamado, hermanos, de parte de nuestro Dios. Antes que te formases en el vientre, sí, no había sido formado él en el vientre de su madre y ya Dios lo conocía. Fíjate bien. Y dice el Espíritu de Dios, y antes que naciese, también, hermano, Dios lo santifica.
Ya Dios lo tenía apartado, ya Dios lo había escogido, hermanos, para un propósito santo. Dice, y te di por profeta a las naciones. Esta es la palabra que Dios le habla, hermanos, a Jeremías. ¿Quién conocía, hermanos, esto que Dios había hecho con Jeremías? Nadie. Hermanos, ni él tampoco, hermanos, sabía estas cosas. Hasta el día que Dios, hermanos, se manifestó. Hasta el día que Dios lo llamó, hermanos, y lo envió para que cumpliera con un propósito, hermano santo, con que Dios lo había escogido. Y Jeremías, cuando, hermanos, Dios lo llama, pues él no se sentía competente para aquello, porque él, hermanos, se comparó con un niño. ¿Cómo es posible esto, Señor? He aquí que yo no sé hablar porque soy niño. ¿Cómo se siente, hermanos, un niño? A ver, ¿con capacidad para realizar una cosa? No. Quizás un niño en el momento, hermanos, lo que piensa es que hay otra persona que sí puede llevar a cabo algo, hermanos, tal vez más grande, con mayor conocimiento. Aquí él pensó, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Pero Dios ya lo había escogido. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios le dice, no digas, soy un niño. Porque a todo lo que te envíe, irás tú y dirás todo lo que te mande. Bendito sea el nombre santo del Señor. ¿Qué era lo que él iba, hermanos, a hablar? ¿Qué era lo que iba a decir donde Dios, hermanos, lo enviaba? A ver, lo que había estudiado. La preparación que había tenido, hermanos, antes de que Dios lo llamara. No, hermanos, Dios le dice, porque a todo lo que te envíe, irás tú y dirás todo lo que yo te mande. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál palabra llevaba? A ver, hablando de Jeremías en aquel tiempo, y los profetas, hermanos de Dios, en aquel tiempo, no llevaban una palabra propia o aprendida. No, hermanos. La palabra que llevan es la palabra que Dios les da. Bendito sea el nombre santo, hermanos del Señor. Bien, Éxodo en el capítulo 3, podemos, hermanos, tomar otro testimonio muy conocido de parte de nosotros cuando nos habla, hermanos, también la palabra del Señor acerca de Moisés. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés.
Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos a tierra, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel, para la honra y la gloria del Señor. Testimonio, hermanos, que hemos leído cómo Dios llamó a Moisés. Lo que quiero en esta parte ser claro. Aquí, hermanos, lo que hemos visto, cómo Dios llama a ¿quién? A Moisés. No quiere decir que en ese momento que, hermanos, estamos leyendo y se le manifestó Dios, fue el momento, hermanos, que Dios lo eligió. No, ya Dios lo tenía escogido o elegido, hermanos, desde antes de los tiempos de los siglos. Solamente que cuando se manifestó el momento, hermanos, que ya Dios tenía determinado, entonces Dios lo llama. ¿Cuántos años tenía Moisés? Hermanos, creo que por allí dice la Biblia que él tenía, hermanos, o andaba por allí en los 40 años. Él, hermanos, como le llamaban los egipcios, eran o habían estado, hermanos, esclavizados, y, hermanos, por decreto del rey, pues los niños varones tenían que esconderlos para poder preservarles la vida. Y luego, viendo, hermanos, la hija de Faraón, cuando bajó al río, dice, hermanos, con sus criadas, entonces lo vio por allí en una canasta, hermanos, y lo mandó a traer, y luego, hermanos, mandó a cuidar, que fue a su propia madre, y ella lo prohijó. Y Moisés fue criado, hermanos, pues, hermanos, en verdad, el palacio del rey. Hermanos, y llegó el tiempo cuando dice el Espíritu de Dios que él, saliendo al campo, vio a sus hermanos y cómo, hermanos, los egipcios los maltrataban. Y en aquel momento, pues él trató de vengar, ¿verdad?, el daño que le estaban haciendo a sus hermanos. Y luego dice, hermanos, que en otra ocasión volvió otra vez a salir y encontró que había uno de Israel que maltrataba a otro de sus hermanos. Y trató, hermanos, de evitar aquella situación entre ellos. Pero la respuesta fue una respuesta, hermanos, que lo hizo sentir temor. Entonces, hermanos, dice que se fue a huir a otro lugar
para salvar su vida. Hermanos, y estando lejos de Egipto, en Madián, dice que allí apacentaba las ovejas de su suegro, cuando se le apareció el ángel de Jehová en una zarza, hermanos, y miró que esta zarza ardía y no se consumía. Eso le llamó la atención. Bueno, ¿y por qué no se quema esto? ¿Por qué no termina ese fuego? Sigue ardiendo. ¿Quién sabe por cuánto tiempo, hermanos, miró y volvió a ver y aquello seguía ardiendo allí? Y le llamó, hermanos, como en cierta forma una curiosidad, y se acercó. Y cuando él se acercaba, lo llama, hermanos, Dios: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Bendito sea el nombre del Señor. A ver, este fue el momento que Dios lo escoge, o el momento que Dios lo llama, hermanos. El momento en que Dios manifestó su llamamiento. Bendito sea el nombre del Señor. Sería que él andaba buscando, hermanos. No, él tenía celo por el pueblo de Dios, sí, hermanos, pero él no sabía lo que Dios, hermanos, tenía dispuesto con él. Se fue por allá a una tierra lejana, hermanos, y estuvo durante algún tiempo, hasta que, hermanos, así quiso Dios. Lo llama y lo envió nuevamente a Egipto, hermanos, para librar a su pueblo que estaba, hermanos, esclavo en la tierra de Egipto. Bendito sea el nombre santo del Señor. Entonces, hermanos, encontramos en la Escritura, por ejemplo, voy a tomar otro texto, así, hermanos, Primera de Samuel, en el capítulo 16, vamos a tomar así rapidito, en el capítulo 16, hermanos, en el verso 4 al 12, voy a leer varios versos aquí. Dice, Primera de Samuel, capítulo 16, en el versículo 4, vamos a leer hasta el 12. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Y él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo pasar a Isaí a Sama y dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Pregunto, ¿quién era Samuel? Era el profeta de Dios en aquellos días. Y cuando Dios lo envió, hermanos, para elegir uno de los hijos de Isaí, hermanos, para que fuese rey en Israel, hermanos, Dios le dio la orden y lo envió a una casa. Él fue hasta la casa de Isaí.
porque Dios le había manifestado que entre ellos había uno de sus hijos que Dios había elegido. Pero Samuel no sabía, hermanos, de cuál de los hijos de Isaí, hermanos, se trataba o era. Y dice, hermanos, que cuando él llegó hermanos, invitó a Isaí para ofrecer un sacrificio a nuestro Dios, o vengo a ofrecer, dice, sacrificios a Jehová, santificad y venid conmigo al sacrificio, dice en el verso 5. Hermanos, y vinieron ellos, y Samuel ve uno de los hijos de Isaí, y luego dice, de cierto delante de Jehová estás ungido. ¿Cómo vio, hermanos, Samuel aquel joven? A ver, ¿cómo vio aquel joven Samuel? Un hombre quizás de una estatura, hermanos, ¿verdad? Un hombre quizás de una presencia física, hermanos, bueno, etcétera, hermanos, y por eso él es. ¿Verdad? No mires su parecer, no mires a lo grande de su estatura, dice Dios, porque yo lo que cosa, lo desecho, porque Jehová no mira lo que qué cosa, lo que mira, hermanos, el hombre. Jehová dice, mira el corazón. Bendito sea el nombre santo del Señor. Entonces dice que Isaí llamó a sus otros hijos, llamó a hermanos a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel. Y Samuel, ¿qué dice? Tampoco está escogido Jehová, no es el que Dios ha elegido. Pasó luego a Isaí y tampoco no era el que Dios había escogido. Pasó luego a Sama y dijo, no, tampoco a estos ha escogido Jehová para que sea rey, hermanos, en Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego le pregunta, ¿y son todos estos sus hijos? A ver, en el verso 10, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Bendito sea nuestro Dios. Dios le manifiesta a su siervo que de aquellos hermanos que estaban allí, ninguno Dios había elegido. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién le dijo ahora al profeta de Dios, este sí es el que yo he elegido? Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Otra vez, ¿quién lo había escogido, hermanos? No fue la determinación, hermanos, del hombre,
No fue la intervención humana, no, hermanos, fue de parte de nuestro Dios. Bendito y alabado sea el nombre santo del Señor. Un testimonio más. Primera de Crónicas, en el capítulo 28, en el verso 4, también, hermanos, dice así. Amén. Dios le pague, hermano. Sí, Dios le pague. A ver, sí está claro. Pero Jehová Dios, vuelvo otra vez a leer. Dios le pague a la hermana. Pero Jehová Dios de Israel me eligió de toda la casa de mi padre. Bendito sea el nombre del Señor. A ver, tenía 7 hijos, Isaí, ¿verdad? Pero dice él, Jehová Dios de Israel me eligió de toda la casa de mi. ¿No fue el profeta Samuel? ¿No fue, hermanos, el pueblo de Israel? No, hermanos, fue Dios el que determinó. Fue Dios así el que quiso, hermanos, que fuera David el rey de Israel y el profeta de Dios también, porque David era profeta de Dios, hermanos. Pero Jehová Dios de Israel me eligió de toda la casa de mi padre para que, dice, perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Habría más familias, hermanos. Bueno, pero de toda la familia, Judá era, de todo Israel, Dios escoge a Judá. Y de entre toda la familia de Judá, Dios escoge la familia de Isaí para esta bendición, hermanos. Y de la familia y de los hijos de Isaí, Dios escoge ¿a quién? A David. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice David, y entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre Israel. Pero dice algo más. Y de entre todos mis hijos. A ver, David tenía muchos hijos, o tenía varios hijos. Tenía varios hijos, sí, hermano. Dice, y luego dice entre paréntesis allí, porque Jehová me ha dado muchos hijos. Eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová en Israel, o sobre Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, el hecho de que después de David fuera Salomón el que iba a gobernar Israel, no era tampoco, hermanos, la determinación humana o del hombre. Hermanos, ya así Dios, hermanos, lo había determinado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Desde cuándo había determinado estas cosas? Desde antes de los tiempos de los siglos. Bendito sea, hermanos, el nombre santo del Señor. Bien, vamos a ir un poquito más adelante, hermanos. Dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, vamos a leer, hermanos, también en el verso 16. Cristo, hermanos, cuando habla con sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre,
Él os dé. Bendito sea el nombre santo del Señor. Está hablando Cristo, hermanos, con sus apóstoles. No me elegisteis, dice, vosotros a mí. Como cuando hacen los dirigentes, ¿verdad? O cuando, hermanos, en un lugar hay un dirigente, pues ¿qué hacen los hombres? Vamos a poner a fulano de tal, ¿verdad? Este es el que vamos a poner para que dirija, para que, hermanos, vaya al frente. No, en este caso no, hermanos. No me elegisteis vosotros a mí. A ver, ¿quién era el que lo había puesto a él? A ver, hablando de Cristo, ¿quién fue, hermanos, el que lo envió? ¿Fue el Padre? Bendito sea, hermanos, el nombre del Señor. No me elegisteis vosotros a mí, sino, dice, hermanos, Cristo con mayor autoridad, ¿verdad? Con la autoridad del Padre, sino que yo os elegí a vosotros. Bendito sea nuestro Dios. A ver, hermanos, el Padre, hermanos, es el que pone a su Hijo, a Jesucristo, ¿verdad? Para que por medio de Él, hermanos, dar salvación al mundo. Pero bien, hermanos, también Cristo, hermanos, elige, hermanos, a sus enviados o discípulos, hermanos, que iban a estar con Él. Hermanos, porque así también era el propósito del Padre. Y dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca para siempre. Encontramos, hermanos, en la Escritura donde dice también Marcos capítulo 13, capítulo 13, en el verso 13, después subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen toda autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Hermanos, dice para echar fuera demonios. Y luego allí sigue mencionando el nombre, hermanos, de todos los que Cristo llamó, ¿verdad? Jesucristo estuvo en el secreto de Dios. Otra vez, Cristo estuvo, ¿qué cosa? En el secreto de Dios. ¿Quién sabía, hermanos, que era el Hijo de Dios? Como dijo Cristo, nadie conoce, hermanos, al Padre, sino el Hijo. Así dijo, hermanos, el Señor, ¿verdad? Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Ni al Padre, y nadie conoce al Hijo. Estoy mencionando lo que dice Mateo capítulo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Bendito sea el nombre del Señor. Decíamos anteriormente, Cristo estuvo en el secreto de Dios. Sí, hermano. ¿Quién lo conocía? A ver, cuando él estuvo con sus discípulos, preguntó en una ocasión, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y algunos, hermanos, dijeron, Mateo 16, 13, ¿verdad? Algunos dijeron, hablando, hermanos, de Cristo,
Algunos decían, hermanos, que es Juan el Bautista. Otros, Elías. Otros decían que era Jeremías. Y había otros que decían algunos de los profetas. No había, hermanos, un conocimiento real, verdadero en aquellas personas acerca de Jesucristo. Y cuando Él le pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Dice que, hermanos, Pedro responde y dice, no dijo, me parece que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No, él dijo, con toda seguridad, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, hermanos, ¿quién podía conocer quién era Cristo? A ver, por eso Cristo dijo en una ocasión, nadie puede venir a mí si mi Padre que está en los cielos no lo trajere. Bendito sea el nombre del Señor. Hablando de los discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y Cristo, hermanos, le dio a ellos, dice, llamó y les dio autoridad para que estuviesen con Él. Dice la palabra del Señor que Cristo pasó toda la noche orando. Sí, hermanos, es que Él, hermano, le pedía al Padre que le manifestara cuáles eran aquellos que su Padre había elegido. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? ¿Sí me voy a entender? Hermanos, que Dios le manifestara ¿qué cosa? A cuáles Él había escogido. Bendito sea el Señor. Y llamó a 12, dice allí la palabra del Señor, hermanos, ¿verdad? Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y les dio ¿qué más? Y les dio también autoridad. Bendito sea el nombre santo del Señor. Entonces, decíamos, primeramente, Jesucristo también estuvo en el secreto de Dios. Para cumplimiento de este plan divino, llamó a sus apóstoles a quienes habían de integrar a su iglesia, suministrándonos a través de ellos de todo aquello oculto en Dios para obtener la salvación. Bendito sea el nombre santo del Señor. También lo hizo, hermanos, Cristo con el apóstol Pablo. Otra vez, ¿a quién llamó Cristo, hermanos? También llamó al apóstol Pablo. Vamos a ir por partes, ya casi terminamos. En Hechos capítulo 9. Aquí, hermanos, menciona, vamos a tomar en el verso 15. Dice, sí, hermano. Hermano, cuando Dios le habla a Ananías, hermanos, para que fuese a Damasco, y allí, hermanos, se iba a encontrar con Saulo de Tarso. El nombre de Saulo de Tarso era conocido, hermanos, en Israel y por muchos lugares. Había sido un hombre, hermanos, que pues había corrido su fama de él por su celo que tenía en su credo, hermanos, de fariseo. Y, hermanos, pues no aceptaba otra creencia o pensamiento y se había dedicado a perseguir a la iglesia del Señor. Pero él no entendía el propósito de Dios. A ver, ¿no entendía qué cosa?
el propósito de Dios, hermanos. Ni los hermanos en la iglesia, hermanos, sabían lo que Dios también ya había determinado, hermanos, hacer con él. Cuando él tomó cartas, hermanos, de los principales, del sumo sacerdote, para ir a Jerusalén, hermanos, y dice, hermanos, perseguir a los hermanos, a la iglesia. Sucedió que en el camino, hermanos, dice, una luz muy fuerte, repentinamente una luz muy fuerte, hermanos, del cielo le rodeó, y cayendo a tierra hubo una voz que le decía: ¿por qué me persigues? Y él dice, hermanos, que contestó: ¿quién eres, Señor? Y oyó que aquella voz le decía: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él, temblando y temeroso, hermanos, dice que dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Y la orden del Señor fue: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. En efecto, esto hizo, hermanos, y el Espíritu de Dios le hizo saber a, hermanos, Ananías lo que Dios había hecho. Pero, hermano, Ananías no, dijo él, he oído acerca de este hombre, ¿verdad? Dice en el verso 13, cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén. Y en el verso 14 dice: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Bendito sea el nombre del Señor. Pregunto, hermanos, por Ananías hubiera dado un voto de aceptación, hermanos, para que Pablo, hermano, fuese escogido para ejercer un ministerio en la iglesia? No, hermanos. He oído, mira, Señor, pero todo lo que yo he oído acerca de... Y le dice: ve, le dice el Señor, porque instrumento escogido. ¿Quién lo había escogido, hermanos? A ver, ¿lo había escogido Dios? ¿Algunos hermanos lo habían escogido? ¿Lo habían escogido los apóstoles? No, hermano, ¿lo había escogido quién? Dios. Lo había escogido, dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Bendito sea, hermanos, el nombre santo del Señor. Aquí Dios le manifiesta, hermanos, a Ananías lo que él había hecho. Bendito sea nuestro Dios. Decíamos otra vez, hermano, la elección, su origen está en el secreto ¿de quién? De Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, hermanos, Dios en este tiempo de la restauración, misericordia y gracia, al enviar a sus apóstoles Aarón Joaquín y Samuel Joaquín, quienes también estuvieron en el secreto de Dios, administrando, hermanos, la salvación en el tiempo que Dios les marcó a ellos, siguiendo así el cumplimiento de su plan en perfecto desarrollo.
Hoy en este tiempo, Dios nos ha enviado, hermanos, un apóstol de Jesucristo. Bendito sea, hermanos, el nombre del Señor. En los últimos meses del año 2014, hermanos, hubieron momentos muy difíciles para el pueblo de Dios, para la iglesia del Señor. ¿Qué sentíamos, hermanos? Sentíamos tristeza, angustia, dolor. ¿Qué sería, hermanos, de la salud del apóstol de Jesucristo? Pero ¿quién entendía, hermanos, el propósito de Dios? ¿Quién sabía, hermanos, de lo que Dios iba a hacer? Todo estaba en el secreto de Dios. Y por eso, hermanos, la iglesia, hermanos, le pedía a Dios, hermanos, sin cesar, por la salud del varón de Dios. Porque, hermanos, por gracia de Dios, entendemos, hermanos, que la vida de un apóstol de Jesucristo es nuestra vida. Y sin apóstol de Jesucristo, pues, hermanos, no hay salvación. No hay quien ore en favor de nosotros, no hay quien tenga la palabra de Dios, no hay, hermanos, quien tenga la autoridad. Hermanos, cuando Dios recogiera la vida del apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores, causó mucho dolor, hermanos, en el pueblo del Señor. El apóstol de Dios hoy, en su tiempo, el hermano Nazón, dice que él se apartó a un lugar y dijo: Señor, consuélame, me duele mucho. Cuando oí una voz fuerte que me decía: ¿por qué me pides consuelo si tú has de consolar a mi pueblo? Y luego dice, él observó para un lado y otro, hermanos, y no miraba a nadie. ¿Qué está pasando, Señor? Y nuevamente, hermanos, aquellas palabras volvieron a él, hermanos de Dios, y le decía: Nazón, tú estarás al frente de este grande pueblo, y si hoy lo ves grande, yo lo voy a multiplicar aún mucho más. Bendito sea el nombre santo del Señor. ¿Quién entendía, hermanos, el propósito de Dios? Pregunto, ¿quién entendía acerca, hermanos, de lo que Dios había ya determinado? No sabíamos, ¿verdad? Hermanos, pero así ya Dios lo había determinado. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerdo, hermanos, ese día 8 de diciembre, estando su hermano en Siquirres, en la iglesia de Siquirres, cómo se acercaban los hermanos. Hermanos, y en un llanto de dolor, oíamos los hermanos hablar en lenguas. Los niños los veíamos acercarse, hermanos, al altar, y los veíamos con una grande bendición también, hermanos. No sabíamos qué había pasado, pero la iglesia no estaba sola. Bendito sea el nombre del Señor. Que aunque nosotros no sabíamos y no comprendíamos estas cosas, hermanos, ya Dios, hermanos, tenía, hermanos, al que Él había elegido. Bendito sea el nombre santo del Señor.
Y el día, hermanos, 14 de agosto, Dios manifestó al pueblo, Dios manifestó a la iglesia quién era su elegido o es su elegido. Bendito sea el nombre santo del Señor. El secreto de Dios es eterno, permanente, no improvisado, y está diseñado para tener su cumplimiento ininterrumpido y para dar continuidad a sus propósitos eternos. Llegado el tiempo y el momento, Dios saca de su secreto la elección del apóstol Naasón Joaquín García, donde vio y oyó la palabra de Dios para hacerla saber a su pueblo, y le descubre la promesa eterna reservada para él. Naasón, tú estarás al frente de este grande pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, la misericordia de Dios siguió manifestándose en favor de cada uno de nosotros. ¿Sí me voy a entender? La gracia de Dios siguió manifestándose. Bendito sea el nombre santo del Señor. Hoy seguimos siendo un pueblo, hermanos, que hay sobre la faz de la tierra, que tiene una grande bendición. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Voy a tomar unas palabras que dijo el apóstol de Dios, hermanos, en una de sus cartas que él envió. Parece que fue la primera, hermanos, vamos a ponernos de pie ya para terminar, la primera que envió el apóstol de Jesucristo a la iglesia del Señor. Pero recuerdas, ahí también, hermanos, su hermano por allí tenía algunos otros versos más de la Escritura, cuando dice el apóstol Pablo, también dijo, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres. Así también en este tiempo, Naasón Joaquín, apóstol de Jesucristo, no de hombres, ni tampoco por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, hermanos, que lo llamó. Bendito sea, hermanos, el nombre del Señor. La carta apostólica, hermanos, que escribió el apóstol de Jesucristo en Silao, Guanajuato, el 20 de diciembre del año 2014, dice así, hermanos, cuando el Señor se le manifestó al apóstol de Jesucristo: Señor, consuélame. Me duele mucho, Señor, cuando oí una voz muy fuerte y una voz como estruendo, como corriente de muchas aguas, y esa voz me decía: ¿por qué me pides consuelo? Si tú has de consolar a mi pueblo. Y él preguntaba: ¿qué está pasando, Señor? Y él me decía: Naasón, tú estarás al frente de este grande pueblo. Y si hoy lo ves grande, yo lo voy a multiplicar aún mucho más. Mas yo le dije: no me van a creer. Fíjate bien, ¿qué dijo el varón de Dios? Señor, no me van a creer. Yo no voy a decir nada. ¿Qué sintió en ese momento? Tuvo temor, hermano. No, ¿cómo voy a salir yo? Van a creer que es que quiero tomar un lugar por mi propia cuenta. Y viene la palabra del Señor y le dice: honra el cuerpo de mi siervo Samuel, y el próximo domingo te levantarás al pueblo. Yo abriré su corazón y aún en el cuerpo ministerial como un solo hombre, y haré la obra perfecta. Esto se cumplió el 14 de diciembre al ser recibido por la iglesia como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor.
permanece en nuestros corazones, hermanos. Sí, hermanos, bendito sea el nombre de Jesucristo. Sí, sentíamos grande, hermano, amor, podríamos decir, por el apóstol de Dios, Samuel Joaquín Flores. Pero, hermanos, ¿cómo es la obra de Dios? Otra vez, ¿cómo es qué cosa? La obra de Dios. Hermanos, ¿quién hizo esa obra en tu corazón y nos hizo entender, hermanos, que hoy el apóstol de Jesucristo se llama Nazón Joaquín García? A ver, ¿fue, hermanos, la palabra del hombre? No, fue Dios, hermanos, el que obró en cada uno de nuestros corazones. Le damos la gloria y la honra a nuestro Dios por todas estas cosas. Bendito sea el nombre santo del Señor. Yo espero que todo lo que hemos hecho sea para la honra y la gloria de Jesucristo. Vamos a dar libertad a los hermanos del coro para que entonen una alabanza, y mientras tanto la iglesia, hermanos, es invitada para hacer una ofrenda especial el día de hoy. Se nos ha invitado, hermanos, para hacer una ofrenda para nuestra hermana Eva García. Este día 15 de septiembre, hermanos, cumple un año más de vida. La hermana, pues, la hemos conocido nosotros como una hermana que se ha desempeñado, ¿verdad?, tratando de hacer obras, hermanos, y beneficiando, hermanos, la iglesia del Señor. Que Dios la bendiga y la siga prosperando mucho más en todo lo que ella ha llevado a cabo en el nombre santo de Jesucristo. Es probable que el día, hermanos, 15 de septiembre haya alguna transmisión, hermanos, a la cual nosotros vayamos a estar unidos acá en este lugar, en el nombre santo del Señor. Entonces invita a la iglesia, hermanos, vamos a hacer una ofrenda, mañana la enviaremos a su lugar en el nombre santo de Jesucristo. Y si algún hermano, aparte de la ofrenda que estamos platicando, hermanos, trae su voto que tenemos para lo de la construcción en este lugar, también lo puede hacer, hermanos, en el nombre santo del Señor. Mientras tanto, vamos a escuchar los hermanos del coro en el nombre santo del Señor. ¿Algún hermano con el arpa? Puede tomarse la libertad, hermanos del coro. Dios los bendiga. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. La misericordia de Dios se ha manifestado en favor nuestro también. Gloria a Cristo. Está en nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Anunciamos
nuestros hermanos del coro también es el nuestro, para la honra y la gloria de Jesucristo. Vamos a entonar otra alabanza, hermanos, toda la iglesia unida. Qué grato es llevar en el alma un recuerdo, que fuimos traídos de un mar de maldad. 447 de nuestros escenarios. Vamos a cantar, hermanos, para la honra y la gloria del Señor. Así es, amén. De un mar de maldad, ahora con gozo cantamos canción que en el alma infunde valor. Unidos cantemos en dulce reunión, porque con nosotros hay siervo de Dios, se encuentra el ungido. Amén, gloria al Señor. El que nos ha unido, el que ha traído las nuevas de paz. A nuestro Creador pasó la tristeza. Unidos cantemos. Hay siervo de Dios. Amén. Gloria al Señor, así es. Gloria a Cristo. Un día 14 de diciembre del año 2014. Amén, así es. Las gentes ignoran, pero se admiran de ver este pueblo grande, hermanos, en toda la faz de la tierra. Dios siga cumpliendo en su santo apóstol la promesa que le ha dado. Ves a este pueblo grande, yo lo voy a engrandecer aún más. Bendito sea el Señor. Porque con nosotros hay siervo de Dios, se encuentra el ungido de Dios elegido, el que... Gloria al Señor. El que ha traído así sea para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Sea nuestra alabanza para la gloria del Señor. Hoy siente nuestra alma alegría y sentimos, hermanos, dicha, porque entre nosotros está el que ha traído y trae, hermanos, las nuevas de paz. Se llama Nazón Joaquín, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Esperamos que sea para la honra y la gloria del Señor.
quiero invitarles para que hagamos nuestra oración y le demos gracias a Dios por todo lo que hemos hecho. Que Dios bendiga, hermanos, nuestra reunión. Que Dios nos guarde en todo momento, hermanos, y permita también que podamos dar testimonio de la bendición que Dios nos ha dado. En esta mañana han estado con nosotros los hermanos de Berea, Casa Cultural Berea, aquí de Costa Rica, hermanos, llevando a cabo una transmisión de nuestra escuela dominical. Queremos agradecerles a ellos. Dios los bendiga, Dios les pague también, hermanos, ¿verdad?, por concedernos esta bendición en esta mañana. Y pues es probable, creo yo, ¿verdad?, que haya hermanos en algún lugar que nos estén también observando. ¿Qué le diríamos a sus hermanos? A ver, ¿qué le diríamos a sus hermanos? Que Dios los bendiga, hermanos. Levantando nuestras manos desde aquí de Guapiles, un saludo para ellos, ¿verdad?, en el nombre santo de Jesucristo. Que Dios bendiga a nuestros hermanos también acá en este lugar. Ellos irán a regresar. Dios les bendiga en el nombre santo de Cristo el Señor. ¿Quieres que hagamos una oración y le demos gracias a Dios por todo lo que Él nos ha permitido realizar en esta mañana? Haya sido, hermanos, para la honra y la gloria de Jesucristo. Hay hermanos que tienen alguna necesidad, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Aquellos que estén enfermos, Dios les conceda ir mejorando, hermanos, su salud, si así es la voluntad del Señor. Los que tengan alguna otra necesidad, sea, hermanos, la voluntad de Dios en ellos también. Hoy vemos a nuestro hermano Roberto, que ha venido, hermanos, estuvo internado en el hospital. Dios le ha ido permitiendo, hermanos, recuperar su estado de salud. Dios lo bendiga, hermano Roberto. Y así también, hermanos, por otros hermanos que tengan alguna necesidad, Dios sea con ellos en el nombre del Señor. ¿Quiere que les demos gracias a Dios, hermanos? Que Dios los bendiga. Hoy en esta tarde se va a hacer una actividad de los niños. Dios bendiga también la niñez de la iglesia en el nombre santo de Jesucristo. Démosle gracias a Dios, hermanos, por todo lo que nos ha permitido hacer. Luego su hermano se pondrá de pie para invitarlos a una oración, para adorar a nuestro Dios en este lugar, en el nombre de Cristo el Señor. Oremos, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Bendito Dios y Padre de Jesucristo, gracias, Señor, por concedernos en esta bendita mañana, Señor, la bendición de estar en este lugar, Padre. Todo lo que hemos hecho, Señor, sea para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Guardes, oh Dios de los cielos, nuestras almas y bendigas, Padre Santo, también a mis hermanos. Guarde, Señor, a los hermanos que tienen alguna necesidad. Bendiga, Padre Santo, también, Padre Santo, en todo tu pueblo, tu iglesia. Sea tu bondad, Señor, que nos asistas con tu poder. Así te rogamos, Padre, en esta hora, en el nombre santo y glorioso de Cristo el Señor. Guárdanos, Padre Celestial. Bendíganos, oh Dios. Conforme tu bondad sea que nos asistas con tu santo poder en el nombre de Jesucristo, tu santo Hijo amado. Amén. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, para que cada día seamos más perfectos en todo lo que hagamos, Señor, para la honra y la gloria santa. Bendito sea nuestro Dios. Nuestra oración sea para la honra y la gloria del Señor. Vamos a escuchar a los hermanos del coro que entonarán, hermanos, la estrofa de una de sus alabanzas, mientras nosotros nos uniremos para adorar al único Dios, hermanos, que reina por los siglos de los siglos. Hermanos del coro, tomen su libertad y Dios los bendiga. Amén, así es. Gloria al Señor. Así es. Gloria a Cristo. Acerquémonos a nuestro Dios en esta oración. Dios único, santo y perfecto, al que hemos sido enseñados darle la gloria y la honra. Oh Señor, solo a ti se ha de adorar. Gloria a Cristo. Amén, así es. Amén, gloria a Cristo.
Amén. Así es. Gloria al Señor. Amén, así es. Gloria a Cristo. Adoremos a nuestro Dios en el nombre de Jesucristo. Gloria a Cristo. Padre Santo, que estás en los cielos, en esta hora, Señor, venimos para adorarte, Padre, Creador de los cielos y la tierra, porque eres Dios único, fuerte y poderoso. A ti, Señor, sea la gloria por siempre, Padre, en el nombre de Cristo el Señor. Dios grande, fuerte, Dios eterno, que ha manifestado su amor e inmensa bondad en él. Te alabamos, Padre, en el nombre santo y glorioso de Cristo Jesús. Gloria sea a ti, Padre, en el nombre de Cristo el Señor. Amén. Esperamos que nuestra oración y todo lo que Dios nos ha permitido hacer, hermanos, sea para la honra y la gloria de su santo nombre. Por la tarde, si Dios nos permite, estaremos nuevamente acá en este lugar con la ayuda del Señor. Aunque no me han pasado, hay un aviso, hermano, bueno, yo creo que todos también ya están enterados. A las 2 de la tarde hay un pequeño convivio que se va a hacer, ¿verdad?, por el Día del Niño. Entonces, para que los padres traigan a sus niños, hermanos, allí en el salón multiuso, en el nombre del Señor. También los hermanos que organizan actividades de fútbol tienen para el próximo domingo organizada una actividad, hermanos, ¿verdad?, aquí de Guapiles. Yo creo que hay invitados hermanos de otras iglesias. Entonces, tratemos de apoyar a estos hermanos. El propósito de ellos, la actividad, es para también de allí, hermanos, buscar cómo generar algún ingreso económico para seguir dando, hermanos, o seguir dando, sí, darle seguimiento, digo más bien, al trabajo de nuestra construcción, hermanos, aquí de nuestra casa de oración. Entonces, tratemos de apoyarlos en esta parte, hermanos, ya sea con ventas o alguna otra cosa, o algún hermano ahí que quiera colaborar con ellos, hermanos, en alguna cosa. Entre ellos están los hijos, hermanos de hermano Alexander Abarca y los hijos del hermano Hugo Cubillo, para que cualquier cosa, hermanos, entonces se pongan de acuerdo con ellos en el nombre del Señor. Para la próxima hora del próxima dominical, bueno, su hermano todavía lo tiene no lo tengo